Hola a todos. Arrancamos de una vez con este análisis. Hoy nos sumergimos en el descenso, consecuencias y emociones en Génesis 4. Vamos a hacer un recorrido profundo, literal, a la anatomía de una mala decisión. Veremos esa crisis interna y el peso inevitable que tienen las acciones en la vida. Empecemos con este detalle increíble. Antes siquiera de entrar de lleno con los personajes, el texto nos lanza una de las advertencias más llenas de suspenso de la antigüedad. El pecado está a la puerta. ¡Boom! Es una imagen súper cruda. Nos deja clarísimo desde el inicio que el conflicto principal no es físico, no, es totalmente psicológico. Es eso que pasa cuando una emoción destructiva está ahí, acechando, esperando el momento exacto para tomar el control. Así llegamos a la primera parte. 1. El detonante del rechazo. El conflicto inicial. Claro, toda tragedia necesita un catalizador. Para entender qué desata todo esto, miremos los hechos tal cual son. Por un lado, la ofrenda de Abel incluye los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. Básicamente está entregando calidad suprema, lo mejor de lo mejor. Por el otro lado, Caín trae del fruto de la tierra, un nivel, digamos, más estándar. La historia nos cuenta que una ofrenda es recibida con total agrado, y la otra, bueno, no. Y ahí, justo ahí, se planta la semilla del desastre. Pero lo que realmente atrapa aquí es el golpe emocional. Fíjense en estas palabras exactas del texto original. Se ensañó en gran manera, y decayó su semblante. O sea, no estamos hablando de una simple decepción pasajera. No, es una caída visceral, es sentir el fracaso, el resentimiento puro manifestándose físicamente en el rostro. La historia hace una pausa enorme para mostrarnos el tremendo peligro de esa amargura que empieza a hervir por dentro. Pasamos a la sección 2, la advertencia ignorada, una pausa verdaderamente crítica. En este punto exacto, ojo, la tragedia no era 100% inevitable. Hubo un momento, una oportunidad clarísima para detenerse, pero al dejarla pasar, vemos un efecto dominó brutal en la mente. Inicia con el rechazo, claro. Luego, ese rechazo muta rapidísimo a un enojo profundo. Como no se procesa, se transforma en depresión, en ese semblante decaído. Y finalmente, al dejarse incubar en el silencio, todo estalla trágicamente en un asesinato. Es una escalada de 0 a 100. Y de pronto nos topamos con esta frase que pone la piel de gallina. Salgamos al campo. Aquí nos damos cuenta de que esto no fue un accidente de esos que pasan en el calor del momento. Para nada. Hay premeditación absoluta. La ira mal canalizada se convierte en un plan frío para alejar a la víctima de cualquier testigo. El acto de quitar una vida no empieza con el golpe físico, no. Empieza mucho antes, en el instante en que el odio echa raíces. Llegamos a la tercera parte. El peso de la culpa. Las secuelas inmediatas. La violencia física ya terminó. Pero, el clímax psicológico apenas arranca con una de las preguntas más tensas de toda la literatura. ¿Dónde está Abel, tu hermano? A ver, esta pregunta no busca información. Obviamente busca forzar una confrontación directa. Es ese microsegundo exacto donde la burbuja del secreto estalla en 1000 pedazos, obligando a enfrentar la monstruosidad de lo que acaba de suceder. Y la respuesta es para analizarla con lupa. Primero suelta un no sé, súper seco, y luego remata con esta joya del sarcasmo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es el mecanismo de defensa más clásico de la historia para bloquear una culpa gigante. En vez de quebrarse, levanta un muro de arrogancia inmenso. Intenta lavarse las manos con total indiferencia. Pero, como sabemos, la realidad de los actos no desaparece solo por decir un par de palabras a la defensiva. ¡Claro! Y entonces las consecuencias caen como un yunque. Y no es un solo castigo, son múltiples capas de pura devastación. Pensemos en esto. La misma tierra que acaba de absorber la sangre pierde su fertilidad. Y considerando que estamos hablando de un agricultor, su identidad entera estaba ligada a esa tierra. Al perderla pierde su ancla, su lugar en el mundo y queda condenado a vagar, a ser un extranjero sin hogar. Número 4. El exilio y el miedo. El clímax emocional de la historia. Aquí es donde la máscara se cae por completo. Es un contraste loquísimo. Pasamos de escuchar a alguien súper arrogante a oír el lamento desgarrador de un individuo que está muerto de pánico. Grande es mi castigo para ser soportado. El quiebre psicológico es total.
Toda esa ira incontrolable desaparece de golpe, y lo que queda es una persona completamente vulnerable, aterrada frente al mundo. De repente, el peor enemigo está en la propia mente. Confiesa que le aterra esconderse, le aterra la soledad absoluta y sufre de una paranoia gigantesca pensando que cualquiera lo va a liquidar en cualquier momento. Qué ironía tan oscura, ¿no? El primer asesino ahora vive completamente paralizado por el miedo a ser asesinado. Aunque, y este detalle es clave, el texto dice que recibe una señal de protección, un acto de misericordia rarísimo que garantiza que viva su exilio en plenitud. Y esto ilustra de manera brillante la genialidad de estos textos antiguos. Se menciona que el destino final es la tierra de Nod. Ahora, si vamos al idioma original, esa palabra se traduce literalmente como errante. O sea, el caos emocional que lleva por dentro se convierte, literalmente, en el código postal donde vive. Ya no es solo alguien que vaga de un lado a otro, su propia existencia es habitar en la tierra de ser errante. Todo encaja perfectamente. Llegamos a la última sección. 5. El legado de la violencia. El efecto expansivo. Es que las decisiones tóxicas casi nunca se quedan encerradas en una sola persona, ¿verdad? Mutan a través del tiempo. La historia empieza a meter el acelerador pasando de generación en generación. Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, hasta frenar en seco en Lamec. Esta lista está ahí para trazar una línea clarísima y demostrarnos que esa primera semilla de violencia lamentablemente no murió en la tierra de Nod. Y aquí vemos la verdadera y oscura evolución de todo esto. Miren el contraste. Empezamos con un crimen hecho a escondidas en el campo, súper lleno de culpa y negación. Pero unas cuantas generaciones después, Lamec comete violencia, pero ni por asomo intenta ocultarlo. Al revés, lo declara de forma pública y súper jactanciosa. La infección emocional creció, pasó de ser una vergüenza oculta a una celebración abierta de la brutalidad. Y esta famosa canción de venganza nos muestra la mutación final. Lamec se jacta de responder con fuerza bruta y totalmente desproporcionada ante una simple herida. Hasta se da el lujo de compararse con su antepasado. Si Caín tenía protección divina y sería vengado 7 veces, Lamec exige ser vengado 70 veces 7. Es la institucionalización del odio. Esa ira original que, acuérdense, solo estaba a la puerta, terminó derribando la casa entera y multiplicándose exponencialmente. Para cerrar este análisis, nos queda una reflexión enorme. Esa primera advertencia no era un mensaje exclusivo para un personaje solitario hace miles de años. Es un patrón humano en toda regla. El resentimiento y las emociones que no se procesan tienen consecuencias que se expanden mucho, mucho más allá de nosotros mismos. Entonces, al observar este mapa psicológico, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cuáles son las emociones no resueltas hoy en día? ¿Cuáles son esos monstruos silenciosos esperando en la puerta de nuestra propia casa? A fin de cuentas, la decisión de abrir o mantener esa puerta cerrada siempre sigue estando en nuestras manos.